Estamos de regreso en Más que Noticias y vamos a iniciar este bloque, como bien pudieron ver, con nuestra querida Aide Domínguez, nuestra psicóloga clínica, quien como cada semana hace contacto directo con nosotros desde Santiago con temas interesantísimos, cuando no tenemos el honor de tenerla aquí en el estudio, como la semana pasada. Y hoy, Aide, vamos a tratar un tema contigo chulísimo, porque es sobre la primera vez o cuando decidimos dar el paso para ir a un encuentro terapéutico. ¿Cómo estás, querida? Excelente tema. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes y con el público y abordar un tema que realmente hay muchas dudas, hay muchas inquietudes sobre cómo ir al psicólogo por vez primera, cómo hacer ejercer el rol en ese primer momento. O sea que es bien interesante lo que abordaremos en unos minutos. Yo creo que la mayoría de los mortales hemos tenido que ir, ya sea por situaciones propias o de algún familiar muy cercano. Y he escuchado a mi alrededor personas que dicen, no quiero ir porque tengo miedo a ser juzgado, una. U otro factor, porque le voy a contar mis problemas a otra persona que es una persona como yo. Y tres, eso es para locos, eso es de gente que está al borde del manicomio. Cuéntanos sobre eso. Todo lo que dices es muy real, así piensa la gente. Y la verdad es que hay tantos mitos, uno escucha cada vez más cosas que la gente se inventa. Efectivamente la gente tiene mucho miedo, hay un nerviosismo normal a la primera cita con el psicólogo. Existen muchas personas con tantos tabúes, como tú mencionas. Me va a atender otra persona con problemas igual que yo. Y tienes razón, me va a atender alguien que me va a juzgar. No, porque el psicólogo no debe permitirse que sus creencias o ideas personales interfieran con el tratamiento psicológico. Si algo debe un paciente ubicar en el psicólogo es justamente equidad, respeto por cualquiera que sea su problemática o situación o creencias, y sentir mucha aceptación, sentirse bienvenido en esa oficina. Y justamente ese es uno de los objetivos principales en la primera consulta. Mucha comodidad, que el paciente sienta que está en el lugar correcto, que eligió bien y va a ser recibido por alguien presto a escuchar. Primero escuchar, obviamente que le hará preguntas asertivas, preguntas que van a dar en el blanco y que podrían provocar alguna incomodidad, porque estamos metiéndonos en un terreno de mucha intimidad, de muchas cosas que esa persona quizá nunca le ha dicho a nadie. Entonces aquí estamos preparados para escuchar y para hacer frente a la ansiedad propia de mencionar algunos temas, al llanto espontáneo por recordar crisis o problemas del pasado o del presente. Estamos prestos también a dar nuestra humanidad, nuestra empatía y toda esa sociabilidad que debemos tener como personas y debemos tener como formación profesional. O sea que la primera cita efectivamente puede provocar un miedo, un nerviosismo, un retraimiento, pero el psicólogo competente hará un trabajo bueno si tú te abres, si tú con los minutos vas sintiendo más confianza y te permites ser abierto y expresivo en tus ideas y problemas. ¿Cómo manejar una situación donde tú no te estás sintiendo cómodo con tu terapeuta y tú sientes que tal vez no va en la dirección que tú quieres, aunque sabemos que no siempre sucede esto, porque precisamente para eso se acude donde un especialista, ¿no? Pero ¿cómo manejar cuando hay algún malentendido o cuando tú no te sientes a gusto con tu terapeuta? Un punto excelente. Yo como paciente tengo todo el derecho a hacerle saber a mi terapeuta en qué no estoy de acuerdo y ¿qué está pasando con lo que estamos haciendo? O sea, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Cuál es el tema que en la siguiente sesión vamos a trabajar? Tiene que existir una confianza de tal magnitud que yo no sienta ningún temor a preguntar lo que sea necesario con tal de que yo esté claro. Ahora bien, un terapeuta competente aclara todo él mismo. A veces ni espera a que el paciente le pregunte. Explica los objetivos terapéuticos, es claro y transparente en sus intervenciones, es justamente profesional pero también humano, se hace un balance entre las dos cosas. Hay una empatía que se nota, un entendimiento, una fluidez, una retroalimentación importante, y el paciente no debería, bajo ningún concepto, sentir miedo a preguntar, a que va a ser juzgado porque pregunte, o a que dude de la capacidad profesional del terapeuta porque pregunte. Preguntar es de gente inteligente y de gente sabia, y aparte, tienes todo el derecho porque estás pagando un servicio profesional en salud mental
y debes sentirte cómodo en todos los aspectos. He escuchado situaciones donde no es ético ir a un terapeuta determinado. Por ejemplo, que tú tengas una relación muy cercana con ese terapeuta. También hay códigos éticos que no deben violarse, que hay que tener en cuenta para elegir el terapeuta, el psicólogo o psiquiatra más idóneo a donde acudir. Sí, efectivamente no es lo más conveniente, no es recomendable que un terapeuta aborde problemas de familia o de amigos muy cercanos, ya como mucho con conocidos así por ahí. ¿Por qué? Porque es importante que yo no sea juez y parte del mismo caso. Yo debo ser lo más neutral posible y como humanos que somos, en algún momento se nos puede ver el refajo y podemos sacar a colación intereses personales en un caso. Podemos mostrar sentimientos, podemos entorpecer el proceso con emociones, con ideas y con creencias muy propias porque estoy abordando a mi amigo, a su matrimonio, a su hijo y no debería ser así. Un terapeuta no deberá nunca permitirse abordar problemas de gente cercana o de mucha intimidad. Entonces, la elección del profesional debe ser algo muy bien hecho para hacer una buena inversión de tiempo, económico y de esfuerzo. Yo debo estar seguro que mi terapeuta elegido va a abordar mi problema, que tenga la capacitación del lugar en el problema en cuestión. Terapeuta familiar, terapeuta de parejas, terapeuta sexual, psicólogo clínico, psicólogo infanto-juvenil, especialista en adicciones, especialista en terapia de habla, en terapia de aprendizaje. O sea que las ramas en las que la psicología trabaja son muchas, muy variadas y lo ideal es ir justamente donde la persona, mientras más especializada, mejor. El psiquiatra ya es otra connotación de la salud mental, son nuestros aliados, muy buenos aliados en el tratamiento de muchas personas. El psicólogo clínico en la primera entrevista podría determinar que la persona necesita medicación, entonces referiríamos al psiquiatra con el que tengamos alguna interacción o referimiento ya acordado para que estemos cómodos trabajando a la misma persona. La medicación no siempre es necesaria, pero en la evaluación inicial determinamos sí o no. Muchas personas dicen psicólogo clínico primero o psiquiatra primero. Es importante que estés cómodo con cualquiera de los dos. Un psiquiatra que se respeta va a referir a psicología clínica si considera que su paciente lo necesita. Incluso hay psiquiatras tan serios que yo conozco que no medican y mandan a psicoterapia en automático. No tienes que medicarte. Con psicoterapia tú vas a arrancar y vas a funcionar bien. Y de igual manera, psicólogos clínicos que también respetan mucho las especialidades de sus compañeros, psiquiatras u otros, y que hacen un trabajo muy honorable y muy ético. Brevemente, para concluir, ¿qué esperar? Obviamente vamos a donde ustedes para solucionar un conflicto, un problema, ¿verdad? Sí. ¿Cómo saber que estamos en el camino correcto, que la terapia va bien? Eso es fabuloso. A mí me encanta cuando los pacientes van avanzando. Tú percibes a la persona que va con un mejor discurso, tú percibes al paciente que va más sonriente, tú notas que la persona te llega con noticias importantes de cambio, de modificación de conductas, de actitudes, con otros esquemas de pensamiento. En las sesiones futuras tú vas captando los avances. La misma persona te dice, estoy mejorando acá, ya controlo los impulsos, ya no estoy tan airado, ya no soy tan violento, ya me manejo con mi esposa, nos comunicamos. Y todo eso es indicador de mejora. Obviamente, uno es un orientador, uno es un guía y la persona es la que ejecuta todo. Pero para que la persona ejecute bien, tenemos que ser buenos guías, buenos orientadores. Entonces, las personas van dando muestras de mejora paulatinamente. Es fundamental que la gente entienda que el cambio de conducta no ocurre de repente, que no hay una pastillita mágica que te mejore una ansiedad, una adicción, una ira desproporcionada, sino que es un proceso de progresivo y sistemático, bien organizado por un profesional de conducta humana que te apoye y esté siempre atento a ti y que no te suelte aunque te vea mejorar un poquito. Debe completarse un proceso para decirse que se cerró el problema y que ya le pusimos punto final. Muy bien, muchísimas gracias, Aide. Así concluimos tu excelente exposición por el día de hoy, como siempre aprendiendo muchísimo contigo. Hasta la próxima, será amiga. Excelente. Un abrazo para todos. Gracias a ustedes.